Del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien me ilumine, que me des, Señor, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que tu nombre sea glorificado, Señor, sobre todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar los asientos, hermanos. Bueno, seguimos estudiando y aprendiendo acerca de lo que significa discipulado efectivo. Amén. Después de que nosotros aceptamos a Cristo, ¿qué sigue? Ser discipulados. Amén. El ser discipulados, hermanos, nos enseña que debemos de ser enseñados, instruidos en palabra y en doctrina. Sí, amén. Amén. Sí. Entonces, eso nos lleva a pensar que debemos de dejar que el Señor discipule nuestras vidas a través de su palabra. Sí, gloria a Dios. Aquí en esta enseñanza desde el capítulo 2, 17, allí menciona claramente que son dos las personas que están, hermanos, perjudicando al rebaño del Señor. Amén. Amén. Y ahí en 2:17, si ustedes ven nomás ahí, del mismo libro de Timoteo, y dice allí claramente el apóstol que son Himeneo y Fileto. Estas dos personas son las que están perjudicando al pueblo del Señor. Amén. La pregunta es, hermanos, ¿es posible que haya personas así que perjudiquen al rebaño? Sí. Sí, hermanos, existen personas así que en lugar de edificar, que el Señor nos ha llamado a edificar la vida de sus hijos, a construir y a enseñar y cultivar también en bendición, en palabra y en doctrina a los hijos de Dios, hermanos, pero no a destruirlos ni a perjudicarlos como lo eran Himeneo y Fileto. Ahorita, a través de la enseñanza, nos vamos a dar cuenta quién eran estas personas. Bueno, introducción al mensaje, características de los falsos predicadores, que eran estas dos personas. Y allí habla claramente, dice que estas personas tienen apariencia de piedad. ¿Sí? O sea que hablan calmado, hablan con una paciencia, con una forma, hermano, tan sensible, tan sutil, de tanto amor, que pues la gente ni se da cuenta, hermanos, porque tienen apariencia de piedad, ¿verdad? ¿Cómo les llama la Biblia a estas personas? A estas personas la Biblia, el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 24
les llama, dice, lobos vestidos de ovejas. ¿Sí? O sea que parecen ovejas, hermano. Por eso el Señor les llama de esta manera, lobos vestidos de ovejas. La Biblia también los llama lobos rapaces. Rapaces, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor que no perdonarán el rebaño. ¿Sí? O sea que no lo perdonarán. ¿En qué manera? Que lo dispersarán y lo dividirán, y también lo enfermarán. O sea que le causarán enfermedades. ¿Sí? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de mirar los rebaños de ovejas, hermanos, pero cuando una oveja se enferma o empieza a pegar la roña, empieza a pegárselas a los demás, hermanos. ¿Sí? Teniendo apariencia de ovejas. Por eso dice el Señor, y refiriéndose a eso, dice, no perdonarán el rebaño, lo perjudicarán. Y dice el Señor que a tales personas es mejor que se amarren una piedra de molino, que es grandísima la piedra de molino, y se arrojen a la mar. Fíjense, hermano, tan grave es así la situación. Eso lo dice el Señor, hermanos, que tales personas, bueno, estas personas también dice que con su apariencia negarán la eficacia de ella. O sea que en la fe, en la gracia del Señor, con sus actitudes, con su carácter, tarde o temprano se les saldrá a relucir lo que verdaderamente son lobos rapaces. Sí, gloria a Dios. La pregunta sería, ¿por qué sale a relucir lo que verdaderamente son? Porque su alimento, hermanos, dice la palabra del Señor, que de lo que sobreabunda del corazón, de allí magna la vida. O sea que de ahí transmite lo que verdaderamente son los lobos rapaces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su corazón está lleno, ahí dice del 1 al 5, su corazón está lleno de la impiedad, son blasfemos, son desobedientes a los padres y son ingratos y impíos. Todos, hermanos, dándole lugar al corazón abiertamente a estas maldades, pues aunque tengan apariencia de oveja, tarde o temprano, hermanos, se va a revelar lo que verdaderamente son lobos. Y luego dice el apóstol, le dice a Timoteo, a estos evita. Como quien dice, sácale la vuelta, no te juntes con ellos. No tengas nada que ver con ellos. Dice el Señor Jesucristo, ni comas con ellos. ¿Saben ustedes, hermano, qué significa comer? Invitar a una persona a comer. Bíblicamente, significa un pacto de amistad. Usted va a hacer pacto de amistad con los lobos, hermanos, sabiendo que es lobo. ¿Lo haría, hermano? O usted, a lo mejor usted la hace de bueno y se quiere hacer más bueno que, por ejemplo, en los tiempos de Saúl, el Señor le dijo, mata y acaba toda la descendencia de Abimelech
mata al rey, mata a sus siervos, mata a su ganado, que no quede ni huella siquiera de esa descendencia. Y llega el profeta y dice: pues ¿qué es eso que oigo allí en los corrales? Se oyen animales, se oye. ¿Y qué son esos gente que está ahí? ¿Quiénes son? Y le dice: pues son los animales, lo mejor de los animales de Abimelech. Y es Abimelech y sus siervos. Le dijo el profeta: pero ¿qué no te dijo el Señor que acabaras con ellos? Sí, dice, pero yo pensé traer sacrificio a Jehová y perdonarle la vida al rey y a sus siervos. Hermanos, pregunto, Dios nos pide opinión a nosotros. ¿Qué hacer? Nos da opinión. Pues haz lo que, si tú quieres hacer esto, hazlo. Así nos dice el Señor. No. Así, hermanos. Por ejemplo, cuando Ananías y Zafira, hermano, porque a lo mejor ustedes están diciendo: no, pues el pastor está hablando del primer testamento. Nosotros estamos en el segundo testamento. Bueno, ahí les va entonces pues de Ananías y Zafira. ¿Qué le dijo? Bendita es la heredad en esta cantidad. Dijo: sí. Dijo: perezcas. Le dijo el apóstol Pedro: perezcas porque no me has mentido a mí, le has mentido al Espíritu de Dios. Perezcas y cayeron muertos. Sí, gloria a Dios, amén. Sí, hermanos. Sí. Entonces, en el nuevo también se debe hacer lo que Dios dice, hermanos. Sí. Sí. Y luego primero entró el hombre y luego entró la mujer. Dijo: no, primero la mujer, ¿verdad? Primero la mujer. Y luego entró el hombre y le dijo: oye, bendita es la heredad en esto. Sí. Dijo: perezcas tú también por mentiroso, porque no me has mentido a mí, le has mentido al Espíritu de Dios. Y cayó también. Dice: y los mismos que sacaron a Ananías, esos mismos sacaron también a Zafira. Entonces bueno, dice Pablo a Timoteo: apártate de ellos, le dice. ¿Y sabes quién son? Son Himeneo y Fileto. Oye, ¿cómo cambian los cristianos? Ahora dicen los cristianos, se puede decir el pecado, pero no el pecador. Aquí está diciendo el nombre de los pecadores, hermano. Aquí dice se puede decir el pecado, pero no los pecadores. Sí, hermanos. La pregunta es, hermanos, ¿el Señor pelea por su obra? Amén. Sí. Sí. El Señor vela, guarda, lucha por su obra, hermano. No podemos atentar contra la obra del Señor. No. Gloria a Dios. Entonces dice: estos se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. O sea que estos hermanos se aprovechan también del rebaño. Empiezan a calentar el oído con cosas falsas. A lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, hermanos.
Y no saben distinguir entre el bien y el mal. No saben distinguir, hermano, entre el pecado. ¿Sí? No saben distinguir entre el pecado. ¿Por qué no saben distinguir entre el pecado? Está hablando de James y Jambres, pero hoy en día, hermanos, existen personas así. Dice que le dijeron a un pastor: oye, fíjate que tus hijos, terminando de aquí del servicio, se van a quién sabe qué, por ahí de esos donde hacen baile y se emborrachan y todo eso, discoteca, hombre. Fíjate que tus hijos se van a la discoteca y yo también me fui con ellos. Le dijo a este muchacho, digo, y pues ellos están impuestos nomás a tomarse 2 cervezas, pero yo sí me puse bien, otra vez caí en el vicio, dice, me estaba platicando este muchacho. Y que le dijo el pastor, déjalo, son jóvenes. Y tocan en la iglesia. No, yo los hubiera bajado inmediatamente, fuera quien fuera. ¿Cómo vas a permitir, hermanos, cosas así? Bueno, el apóstol Pablo dice, estos se meten en las casas y andan de casa en... Estos han de ser personas chismosas, ¿no? Porque no puede andar uno, hermanos, metido nomás en las casas de los hermanos. Hay pastores así, hermano, que nomás están metidos ahí en las casas de los hermanos. Yo voy solamente que me inviten o que me llamen o que estén enfermos, vamos a orar por la hermana o el hermano. Pero ¿cómo voy a llegar ahí cada rato a meterme? Y luego que llegue a la hora de la comida, como que no, ¿verdad, hermanos? No. Entonces dice, ¿estos son quién? James y Jambres. Gloria a Dios. Ha sucedido, hermano. Dice, estos hombres, dice, llevan cautivas a las mujeres. O sea, les calientan el oído, ¿verdad? Hermanos, ¿es posible uno de hombre andar tan cerca de las hermanas? ¿O está bien? ¿Verdad que no está bien, hermanos? No, hermano, no. Uno debe de tener límites y respeto. Bueno, dice el apóstol, estos llevan a estas mujeres cargadas de pecados. ¿Y por qué dice cargadas de pecados? Porque cuando la persona, hermanos, se siente culpable de pecado, tanto hombre como una mujer son sensibles en sus sentimientos. Esto significa, estaba mirando y yo, pues, ¿qué significa esto? Y como tengo un diccionario bíblico de las palabras que uno no entiende, y busqué en el diccionario y significa personas sensibles en sus sentimientos. O sea que por eso, hermanos, cautivan a tales personas, porque sus sentimientos físicos son sensibles. ¿Por qué?
por su culpabilidad, que se sienten culpables del pecado. Y ahí es donde se aprovechan tales personas, ¿verdad? Que dice el apóstol, Janes y Jambres. Gloria a Dios, amén. Dice, y las arrastran ¿a qué? A diversas concupiscencias. O sea que en lugar de ayudar a tales personas, las arrastran más al pecado. Entonces, mejor predicar el evangelio, ¿verdad? Predicarles la verdad. Sí, amén. Y luego dice, y son seducidas fácilmente por la mentira, convirtiendo a tales personas en víctimas. ¿Sabe qué es una víctima, hermanos? ¿Qué es una víctima? El que es engañado. Una persona engañada, pero víctima. ¿Por qué se siente víctima? ¿Sabe por qué se siente víctima? Por no tomar la responsabilidad que ella es culpable. Dice, no, pues yo no quería, pero Se hace la víctima. se hace la víctima, como el canto ese que dice, y anduvimos de aquí para allá, y que sí, que no anduvimos de aquí para allá, y que le echan la culpa al diablo. Y si el diablo decía que sí, y yo le decía que no, y al último me convenció, y pues fue víctima del diablo. ¿Verdad? ¿Si es una víctima esa? Sí, sí, la víctima. No. Que no enfrenta sus responsabilidades, Amén, gloria a Dios, sí. que no enfrenta que Dios le dio poder y autoridad, hermanos, para saber discernir entre el bien Amén, y el mal, gloria a Dios. para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Amén. Sí. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, de la manera, y aquí habla ya mucho más amplio, que Janes y Jambres resistieron a Moisés, dice. Así estos resisten a la verdad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El apóstol está diciendo que Himeneo y Fileto resistieron a la enseñanza de la verdad que Timoteo les está enseñando, pero le resisten. ¿Cómo es resistir, hermanos? Resistir es que no escucha la persona. ¿Por qué no escucha? Porque él tiene sus propios formas de entender la palabra. Oye, pero la palabra dice aquí que el fundamento de Dios está firme. Hace poquito perdí una amistad con una familia que conocía. ¿Y sabe por qué perdí la amistad? La perdí, hermanos, porque me atreví a decirle, no ven aquí a esta iglesia. Ellos son de otra iglesia, pero me conocían a mí, me llamaban a que orara por ellos y así. Pero me dijo la hermana, fíjese, pastor, digo, ¿qué cree? Y le dije yo, ¿qué hermana? Fui a visitarla y mi esposa, pues ella no entraba, pero iba a visitar esta familia. Y dijo, me fui al casino y me gané $7,000, dijo. Dios me bendijo, pastor. Me dijo, ¿verdad, hermano? Le dije, hermana, pero usted, en primer lugar, ¿usted para qué quiere dinero? Si tiene dinero,
en abundancia. Dijo, sí, pastor, pero es que me fui a comer allí. Y dijo, y le empecé a echar a las maquinitas y Dios me bendijo con $7,000. Dijo, y voy a seguir yendo, porque eso quiere decir que Dios me quiere bendecir. A ver, apágalo ahí, por favor. Y le dije yo, hermana, ¿cómo Dios va a quererla bendecir? Y menos en un dinero así sucio, que para mí es sucio. Dijo, le dije, ¿usted cree que Dios le perdona? Y dijo, sí, pastor. Nomás le digo, perdóname, Señor, y me perdona. ¿Cómo les parecía eso, hermano? ¿Verdad que no? Hermano, dice el Señor que sabiendo hacer el bien y no lo haces, y que hay de aquellos a lo que lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Sí, así dice, gloria a Dios. ¿Qué significa el ay de Dios? Significa advertencia. Significa, te advierto a ti que con conocimiento de causa haces lo que no debes de hacer. Significa un ay, significa una advertencia directamente a sus hijos. Yo no sé usted cómo le haya instruido a sus hijos, pero yo instruía a mis hijos de niños. Le decía, cuidado con que vuelvas, y los miraba así directamente a mis hijos. Mire, mi hijo, cuidado con que la otra vez vuelva a hacer lo mismo, mi hijo. Y mira, pues me está diciendo. También no con gritos, no, eso no trabaja. No, con la autoridad que Dios nos ha dado, hermanos, y también con amor, pero que nuestros hijos sepan que nosotros tenemos la autoridad, que ellos están bajo nuestro cargo, y con una ay, con una advertencia, como Dios nos habla a nosotros. Los ay de Dios son, te advierto, a ti te estoy diciendo. Los hombres de Dios así siempre han hablado. Elías, Eliseo, Moisés, todos, hermanos, hablaron con advertencia, con poder, con autoridad directamente. Gloria a Dios. No anduvieron mandando decir las cosas. Los hay de Dios, hermanos. Es muy importante saberlos. Entonces dice el apóstol, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Por qué lo resistieron? Porque no lo escucharon. Me dijeron una vez a mí, oyes, hermano, oyes, pastor Nambo, tú tuviste al hermano fulano de tal allí, ¿por qué no le enseñaste? Le dije yo, ¿cómo le iba a enseñar si no me escuchaba? Nunca me escuchó. Gloria a Dios, amén. Él tenía sus propias formas de mirar la Biblia. Nunca se dejó que lo enseñara de acuerdo a la palabra doctrinal bíblica. También no de acuerdo a lo que yo pienso, pues lo que yo pienso sale sobrando, sino lo que es un exégesis bíblico, doctrinal, de acuerdo a la voluntad de la palabra. Entonces dice, estos hombres, dice el apóstol Pablo, resistieron a Moisés. Y luego dice el apóstol, hombres corruptos de entendimiento. ¿Qué significa corruptos de entendimiento? Pues que no tienen discernimiento espiritual, hermano. Su discernimiento espiritual
no es de acuerdo a la Biblia, es de acuerdo a lo que ellos piensan. Y estos hombres, hermanos, eran enemigos de Moisés, como lo eran en ese instante. Y Mineo y Fileto le estaban perjudicando a la grey, a Timoteo. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pues estos hombres son corruptos, son reprobados en cuanto a la fe. Por eso es muy importante conocer la palabra para formular una enseñanza y poder discernir lo que es un discernimiento espiritual bíblico, ¿verdad? Vamos a ver algo, pues vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Sí, amén. Y nos vamos a lo que la palabra diga, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Porque mire, todos los que estamos aquí podemos tener un concepto personal. Y todos podemos tener también la razón. Usted puede tener la razón, yo y todos los que estamos aquí podemos tener la razón. Pero ¿quién es el que tiene la razón sobre nosotros? La palabra. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. La palabra es la que tiene el razonamiento espiritual, porque se discierne de acuerdo a la voluntad de la palabra y de lo que el Señor nos dejó escrito. Sí, amén. Entonces estos hombres son reprobados en cuanto a la fe. Janes, ¿sabe a qué se dedicaban Janes y Jambres? Eran magos en Egipto, hermanos. Fíjese. Y seguían siendo. Es como hoy en día, hermanos, algunos predicadores que están estudiando, predicadores que están estudiando psicología para aconsejar a la congregación. ¿Cómo ve? ¿Para qué sirve la psicología? Sirve para la consejería según aquí la tierra, para una consejería espiritual, dicen. Pero hermanos, el Señor es suficiente para un desajuste espiritual de su vida o la mía, para arreglarlo. Sí, Entonces, ¿para qué necesitamos la psicología? Para nada. nada, gloria a Dios. ¿Verdad que no? Bueno, al menos yo no. La palabra es suficiente, gloria a Dios. La palabra es suficiente Sí, amén, gloria a Dios. para cualquier desajuste de nuestra mentalidad. El Señor lo arregla. Amén. Amén, sí. Pues estos hombres eran magos. Y yo creo que no se les olvidaba el engañar a la gente, porque los magos son engañadores. No vaya a creer que por ejemplo, abre usted su Biblia, Reina Valera, y dice: iban los reyes magos buscando la estrella del Señor, para donde naciera, allí iban a encontrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero son reyes magos, hermanos. Así dice la Reina Valera. ¿Quién los engañó allí, hermanos? El escritor, el manuscrito. Porque ¿qué tienen que ver, hermanos, reyes magos con el nacimiento del Señor? Esos no eran magos. Estaban mirando el significado, y en el hebreo original eran astrónomos con M, hermano. También no astrólogos, porque astrólogos también son de la misma rama de lo mismo,
de los magos. Entonces eran astrónomos que estudiaban las estrellas, pero no las estrellas para llevarlo al horóscopo como hoy en día algunos humanos. No, el estudiar, hermanos, el universo no es malo. Usted puede a lo mejor estudiar y mirar el universo para estudiarlo y lo puede estudiar. Hoy en día hay escuelas para eso. No es malo. Lo malo es estudiar, hermanos, las estrellas mediante la astrología y llevarlo a un signo zodiaco como lo enseñan los humanos. Y ya luego usted anda ahí, oye, a ver qué me dice la rata. Algunos tienen eso de que la rata y el perro y el que sea que tanto animalero, y otros tienen que bueno, ya ni para qué les digo, bueno, ustedes ya saben eso. Me da pereza explicar eso que no tiene ni sentido para mí. Pero dice el apóstol Pablo, dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta en cualquier momento. ¿Por qué? Primero está hablando de Himeneo y Fileto, y luego dice el apóstol, así como lo fue Janes y Jambres. Que llegó el momento, hermanos, que estos hombres en los tiempos de Moisés